Hola mis amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga. Vamos con toda la buena actitud donde tú te encuentres. Así que ya estamos en tu sección Pregúntale al pastor, la sección que te responde las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No hay peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la pregunta del día. Pastor, honestamente, en blanco y negro, ante tantas religiones que existen, mi pregunta es, ¿cuál es la religión verdadera y correcta? Le agradezco su respuesta. Mi nombre es Odemaris Herrera de Ciudad de México. Muy bien, gracias por tan importante pregunta y te doy respuesta. Te comento que los más de 6.000 millones de personas que hay en el mundo, más del 90% de la población mundial, está adherida de alguna forma a una religión. Es decir, son creyentes y practican una religión determinada. El problema es que hay demasiada diversidad de religiones. La pregunta que me haces es, ¿cuál es la religión correcta? ¿Cuál es la religión verdadera? Y por supuesto, cada creyente va a decir que su religión es la verdadera. Pero tomando como referencia que la Biblia es la palabra de Dios, te daré la pregunta o respuesta a tus preguntas o a tu pregunta. Pues bien, los dos ingredientes más comunes en las religiones son reglas y rituales. Algunas religiones son esencialmente solamente una lista de reglas de hacer y no hacer, que una persona debe de observar, de hacer, a fin de ser considerada como un fiel partidario de esa religión y por lo tanto justo ante el Dios de esa religión. Y los dos ejemplos por naturaleza de religión basados en reglas son el Islam y el judaísmo. El Islam tiene sus 5 pilares que deben de ser observados. El judaísmo tiene cientos de mandamientos y tradiciones que deben de ser observados. Ambas religiones, hasta cierto punto, sostienen que obedeciendo las reglas de la religión, una persona será considerada justa ante Dios y que para alcanzar la justicia ante Dios deben hacer y cumplir sus mandatos, sus preceptos, y es entonces que pueden ser considerados justos ante Dios. Eso es con relación al Islam y al judaísmo. Otras religiones se enfocan más en la observancia de rituales en lugar de obediencia a una lista de reglas. Mediante la ofrenda de un sacrificio, desempeñan esa tarea, participan en ese servicio, consumen ciertas comidas sagradas y hacen una serie de rituales increíbles. Y entonces la persona es hecha justa ante su Dios. Y el ejemplo más prominente de una religión basada en rituales, sin lugar a dudas, es el catolicismo romano, donde sus sacerdotes, vestidos místicamente, son los que llevan un ritualismo que de la mayoría es conocido. El catolicismo romano afirma que deben ser bautizados con agua en la infancia, deben de participar en la misa, deben de confesar los pecados al sacerdote, deben de ofrecer oraciones a los santos en el cielo, deben de ser ungidos por un sacerdote antes de la muerte, etc., etc. Y entonces Dios aceptará a tal persona en el cielo después de su muerte. En el budismo o en el hinduismo también son religiones basadas principalmente en rituales. De otra manera, y entonces en la manera que practican esos rituales, en esas religiones,
que tiene obviamente basadas en ciertas reglas, entonces también son considerados estar bien después de la muerte. Y la verdadera religión, lo que es una verdadera religión, no está ni basada en reglas, ni en rituales. La verdadera religión es una relación con Dios. Dos cosas que todas las religiones sostienen son que de alguna manera la humanidad está separada de Dios y que necesita ser reconciliada con Él. En eso creo que todos están de acuerdo. Las religiones falsas buscan resolver ese problema mediante la observancia de reglas y de sus rituales. La verdadera religión resuelve el problema de la separación del pecado mediante el reconocimiento de que solo Dios puede restablecer esa separación y que Él ya lo ha hecho. Entonces podemos decir que la verdadera religión reconoce los siguientes puntos. La verdadera religión reconoce que todos hemos pecado y por tanto estamos separados de Dios. Y eso concuerda con Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si esto no es rectificado o aceptado, el justo castigo por ese pecado es la muerte, es la separación eterna de Dios de esa persona en la muerte. Y en Romanos 6:23 nos dice lo siguiente, porque la paga del pecado es muerte, es separación totalmente de Dios y el creyente. Entonces, la verdadera religión dice que Dios vino a nosotros en la persona de Jesucristo, que murió en nuestro lugar, que tomó el castigo que todos merecíamos y Dios lo resucitó entre los muertos para demostrar que su muerte fue un sacrificio suficiente, único. Y en Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y 1 Corintios 15:3-4 nos dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, primeramente y conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, la verdadera religión dice que si recibimos a Jesucristo como el Salvador, confiando en su muerte como el pago completo por nuestros pecados, somos perdonados, somos salvados, somos redimidos, reconciliados y justificados ante Dios. Y Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y Romanos 10:9-10 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y en Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la religión verdadera tiene reglas, por supuesto, tiene rituales, pero hay una diferencia crucial. En la religión verdadera, las reglas y rituales son observados por gratitud a la salvación que Dios proveyó. No es un esfuerzo para obtener esa salvación. Esa salvación ya la obtuvo Jesús al morir por los pecadores y Él asumió ese castigo. Él entregó su justicia, la imputó a los creyentes. Entonces, la religión verdadera, la cual es el cristianismo bíblico, tiene reglas que hay que obedecer. No matarás, no cometerás adulterio, no mentirás, etc., etc. Y rituales a observar. El bautismo en agua por inmersión, una vez que comprende la persona, y la cena o la comunión del Señor.
Pero la observancia de estas reglas, de estos rituales, no es lo que hace a una persona justa ante Dios. Más bien, estas reglas y estos par de rituales son el resultado de nuestra relación con Dios por gracia a través de la fe en Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces podemos decir que la religión falsa es hacer cosas, reglas y rituales para tratar de ganar el favor de Dios. Sin embargo, la religión verdadera es recibir a Jesucristo como Salvador y por ese medio obtener una correcta relación con Dios. Y entonces, hacer las demás cosas, reglas y los dos rituales, por amor a Dios y el deseo de acercarnos más a Él en una fresca, continua relación con Dios. Esa es la verdadera religión de acuerdo a la Escritura, el cristianismo bíblico. Esa es la manera en la cual es mi respuesta. Pues esa es mi respuesta, te agradezco y los invito a que nos escribas o nos envíes un audio a través de estos medios y de esa manera podemos dar respuesta cabal a las preguntas que gentilmente nos hacen. Gracias, Dios les bendiga mucho. Nos vemos para la próxima. Bendiciones.